lo que me pasó, Noé, así esto de decir, Señor, dame sabiduría. Lo estuve preparando bastante, así que bueno, nada, mi más grande deseo es que, bueno, que sea de bendición, que pueda edificarlas, ¿no? De alguna manera. No sé qué, me podrían hacer anfitrión o compartir, para que pueda compartir pantalla. Preparé una diapositiva, ¿sí? Para compartirles. Ahí está, gracias. Ahí está. Y bueno, pensaba en que yo también mucho tiempo estuve como confundiendo mucho, ¿no? Esto de, o no confundiendo, pero sí como, bueno, ¿qué es el don? ¿Qué es el don que la Biblia dice que nos da? Y me hacía estas preguntas, ¿qué es el don? ¿Qué es el talento? ¿Para qué sirve un don? ¿Cómo puedo encontrar mi don? Y me hacía estas preguntas, y a la luz de la palabra quiero que vayamos respondiéndolas, ¿sí? Así que, en primer lugar, me gustaría que vayamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 17. En una primera, para empezar a definir qué es el don. Voy a intentar ser lo más rápida posible. Voy a intentar ser lo más rápida posible. Bueno, miren lo que dicen en Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, la palabra don, ¿sí? Esencialmente significa regalo, ¿sí? O sea, siempre que encuentran la palabra don en la Biblia, ¿sí? En la Biblia significa regalo, lo vamos a tomar como regalo. En el Nuevo Testamento aparece 17 veces, y de las 17, 16 aparece con este significado. 16 aparece con este significado. Entonces, ¿sí? Si podríamos darle como un significado, o sumándole como al don como regalo, ¿sí? Es un don gratuito, un don de gracia, ¿sí? Que es dado solamente por Dios, solo y exclusivamente a los creyentes en Cristo Jesús. Esto lo vamos a ir puliendo más, pero en principio podemos definir al don, ¿sí? Al don espiritual, ahora vamos a agregar esa palabrita, don espiritual, ¿sí? Como un regalo de parte de Dios, solamente dado por Dios, ¿sí? Pero también, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 12, 7, ahí ya lo escribí, pero si lo quieren anotar, en 1 Corintios 12, 7 dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Sí? Que el don es una manifestación del Espíritu, ¿sí? O es una capacidad espiritual dada por el Espíritu Santo, ¿sí? Esta es la definición que encontré, ¿sí? Con ayuda de la palabra y de otros comentarios, ¿sí? Pero don es esto, don espiritual es esto, ¿sí? Es regalo de Dios solo y exclusivamente a los creyentes en Cristo Jesús. Entonces aparece la otra palabra, ¿no? Que es, ¿qué es el talento, entonces? Bueno, el talento, en la Biblia aparece el talento como una moneda. Pero también lo podemos encontrar, sí, el talento, en el diccionario, también lo estuve buscando, que una capacidad, como la capacidad o destreza o habilidad natural del hombre para realizar o ejecutar determinada actividad, oficio, ¿sí? La cual también es concedida por Dios. ¿Por qué? Porque somos creados a imagen de Dios. Así que toda destreza o habilidad buena, ¿sí? O sea, que podamos realizar efectivamente, o sea, efectivamente es concedida por Dios. Entonces, si don es una capacidad espiritual y el talento también es una capacidad, ¿en qué se diferencian?
En primer lugar, don espiritual no es talento. O sea, un don espiritual no tiene nada que ver con los talentos. ¿Por qué no son talentos? ¿O dónde radica su diferencia principal o más importante? La diferencia radica en que los talentos como habilidades naturales humanas las tiene por igual los cristianos como los incrédulos, o sea, los cristianos como los que no conocen a Dios. Un incrédulo puede ser un artista, músico, muy talentoso, un ateo también puede ser científico, o sea, puede aprender cualquier tipo de habilidad o capacitarse exitosamente en lo que quiera. Pero también un cristiano lo puede hacer. Un cristiano también lo puede realizar. Puede cantar, puede ser un músico, puede ser un cocinero, puede ser un chef, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que las habilidades naturales humanas no tienen nada que ver con la salvación. No tienen ningún tipo de relación con la salvación. Esa es la diferencia, que los dones espirituales dados por el Espíritu Santo, como definíamos, vienen solamente como resultado de ser salvas, como resultado de haber aceptado a Cristo como, como nuestro Salvador. ¿Sí? Bien, entonces decíamos, los dones espirituales vienen solamente como resultado de ser hijas de Dios. ¿Sí? Y con esto también pensaba, ¿no? Que además de que los dones espirituales, la diferencia que hay es que solamente y exclusivamente son para los que son salvos, también hay una diferencia en el impacto que ejerce al momento de desarrollar nuestro talento y don, ¿no? Ejercer un talento no va a tener el mismo impacto que hacerlo con un don espiritual, no es el mismo. ¿Sí? No es el mismo. Vamos a pulir un poquito más esta idea, ¿sí? Pero el impacto tiene que ver con algo espiritual cuando yo desarrollo mi don, cuando yo descubro mi don y lo desarrollo, ¿sí? El impacto tiene que ver con el mismo Dios, que es el que nos dio ese don espiritual. Hasta ahora se entendió las ideas. Ustedes cualquier cosita me preguntan, no tengan problema. Entonces, a la siguiente pregunta, ¿para qué sirven los dones? Bueno, en 1 Corintios también, en el mismo versículo, ¿sí? De 1 Corintios 17, dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y la palabra manifestación del Espíritu, ¿sí? en esa frase, ¿sí? Significa que Dios es la fuente de todo don espiritual. Solamente Dios es el que nos puede dar ese don espiritual y que de hecho, al ser salvos, lo tenemos, ¿sí? Porque en el momento en que nosotras aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, en ese mismo momento Dios nos da dones, Dios nos dio dones, uno o más de uno también, ¿sí? Pero bueno, pero esta aclaración de que Dios es la fuente de todos los dones espirituales. ¿Qué también lo podemos relacionar con manifestación? Y bueno, manifestación es cuando conlleva la idea básica de dar a conocer algo, ¿no? Dar a conocer de manera clara, de manera evidente, algo. En este caso nos dice que tenemos que manifestar, o que cada uno les da la manifestación del Espíritu. En primer lugar, los dones sirven para hacer conocer de forma clara y evidente al Espíritu Santo que mora en nosotras. En la iglesia en primer lugar, pero también en el mundo, ¿sí? O sea, en aquellas personas que no conocen a Dios. Pero en segundo lugar, ¿sí? En segundo lugar, cuando habla para provecho, ¿sí? Ese para provecho, ¿sí? El término en el griego, que me cuesta pronunciarlo, en el griego significa ayudar, conferir un beneficio o ser provechoso, dice. En el contexto del versículo significa ser de mutuo beneficio, ser de mutuo provecho. En segundo lugar, los dones sirven para ser de beneficio, de ayuda a la iglesia, al pueblo de Dios que Él une en su nombre. En 1 Corintios 12:14 y en 12:26
es más claro todavía, porque dice, así también vosotros pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y en el 26, en la segunda parte de ese versículo, hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. ¿Sí? Quiere decir que los dones están para fortalecer a la unidad de la iglesia, al crecimiento de la iglesia, o sea, al crecimiento entre hermanos. Siempre que hablamos de iglesia estamos haciendo referencia no al templo, a la estructura edilicia, sino estamos hablando de las personas, ¿sí? Para fortalecer a la unidad entre los hermanos, para fortalecer el crecimiento espiritual entre los hermanos, ¿sí? Todos los dones que Dios nos dio o que dio a la iglesia, ¿sí? Es exclusivamente para la formación del pueblo de Dios a la imagen de Cristo, ¿sí? Y eso me lleva a pensar que si la iglesia está o se tiene que formar a la imagen de Cristo, ¿sí? Es porque tenemos que mostrar la imagen de Cristo, ¿sí? En la tierra, a mis hermanos, a mi familia y al mundo también. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, ese sí me gustaría que lo leamos. Efesios capítulo 4. Versículos 11 y 13. Dice, del 11 al 13, perdón. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Con el fin de que, ¿cuál es el fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Y tenemos como somos el cuerpo de Cristo, como somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí? Tenemos que llegar a ser la misma imagen de Cristo, ¿sí? Los dones espirituales, ¿sí? Dice John MacArthur, son los canales primordiales más importantes del Señor para hacer que los cristianos seamos como Cristo. Ese es el propósito principal, ser como Cristo, ¿sí? Y acá me ponía a pensar en Romanos 11:36, que dice que todo fue hecho para su gloria, todo fue hecho para su gloria. O sea, ¿cuál es el propósito de nosotros como hijos de Dios? Darle la gloria en este caso con los dones espirituales que nos dio. Porque los dones espirituales son la herramienta, el recurso, el medio por el cual Dios se quiere glorificar en su iglesia. Y como recompensa a Dios, además, ¿no?, de sus bendiciones, fortalece la unidad de la iglesia, pone a todos un mismo pensamiento, un mismo sentir. En Efesios también dice, en el 4, anteriormente dice, un mismo Señor, una misma mente, un mismo bautismo. Entonces, bueno, la importancia también, ¿no?, esto del propósito de los dones espirituales, porque incluso quizás yendo como o puliendo más profundo todavía, es doctrinal. La iglesia necesita saber y tener en claro este tema de los dones espirituales. Es esencial, es vital para la iglesia. Así como para nosotros es el alimento, el agua, para la iglesia es vital saber este tema sobre los dones, tener bien en claro el tema de los dones. Entonces, con todo esto hice como una lista, ¿sí?, de los dones que aparecen en 1 Corintios 12 y en Romanos 12. ¿Sí? Al menos en estos dos libros es lo que son todos los dones que aparecen. No encontré en otro libro. Así que me atrevo a decir, ¿sí?, que estos son todos los dones. ¿Sí? De todas maneras, ¿sí?, ahora estoy buscando, me estoy acordando el versículo. En 1 Corintios 12, ¿sí?,
Anteriormente dice, nos dio distintos dones, distintos ministerios, distintas operaciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que primero que podemos tener más de un don, pero también, ¿sí?, que lo podemos desarrollar. Al mismo don lo podemos desarrollar de distinta manera, ¿sí? Por ejemplo, el don de profecía, ¿sí? Ahora igual lo voy a leer más completo, pero el don de profecía, que es el don de proclamar las verdades de Cristo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, uno lo puede hacer o puede estar capacitado espiritualmente, porque decíamos que era una capacitación espiritual, ¿sí? Puede estar capacitado espiritualmente para, por ejemplo, hablar o predicar el Evangelio a multitudes grandes, ¿no? Pero también sabemos de que el evangelismo o predicar el Evangelio no solamente se basa en eso, sino también en el testimonio en la vida de la persona, ¿no? También podemos predicar con nuestro testimonio. Entonces, bueno, para diferenciar dones permanentes que edifican la iglesia y dones temporales que confirman la palabra de Dios, ¿sí? Entre los dones permanentes tenemos los dones verbales, o de hablar, y los dones de servicio o no verbales. Los dones verbales, ¿sí?, encontramos como el don de profecía, el de conocimientos, el de sabiduría, el de enseñanza, el de exhortación, ¿sí? Y entre los dones de servicio o no verbales, el liderazgo, el don de ayuda, el don de repartir, misericordia, fe y discernimiento, ¿sí? Acá en discernimiento no se refiere a discernir la palabra de Dios, sino a discernir, por ejemplo, entre un maestro falso y un maestro verdadero, un maestro que habla la palabra de Dios, ¿sí? Son capacitaciones espirituales. El don de fe es, por ejemplo, aquella persona, aquel hijo de Dios, que tiene la capacidad de confiar intensamente, dice, intensamente ante situaciones difíciles o situaciones que nos angustian, ¿sí? Tiene esa capacidad espiritual. Bueno, y en el otro, dones temporales que confirman la palabra de Dios, encontramos los milagros, sanidades, hablar en lenguas y interpretación de lenguas. Son temporales porque estos fueron desarrollados, son dones que fueron desarrollados en lo que sería la era apostólica, o sea, en la era de los apóstoles, ¿sí? Pero que al día de hoy en las iglesias cesaron, ¿sí? Por ejemplo, el don de sanidades, si bien ese don hoy en día no se practica, pero sí nosotros podemos pedir, ¿no?, cuando un hermano está pasando por una enfermedad o por una situación difícil o complicada, nosotros podemos pedir por sanidad por ese hermano, y bueno, y Dios va a obrar su voluntad en él, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto que pude encontrar, que pude estudiar con ayuda de Dios, como que tendemos a concluir, bueno, que es importante saber los dones, es importante desarrollarlos, reconocer cuál es mi don, ¿no?, para edificar la iglesia, para contribuir a la unidad de la iglesia. Pero encontraba esto, ¿no?, pensaba en esto, que no importa cuán preparados podamos estar, cuán motivadas podamos estar en ejercer mi don en determinados servicios, ¿sí? Nunca vamos a poder ejercer esos dones con nuestro poder, con nuestros esfuerzos. Solamente lo vamos a poder realizar y llevar a cabo con Dios. Dios solamente es el que puede otorgar el poder para hacerlos eficaces, para hacerlos fructíferos. En Efesios dice que la salvación que tuvimos en el capítulo 2, ¿sí?, que la salvación la tuvimos por un regalo que nos dio, pero fue su poder, la salvación es del Señor. No hicimos nada nosotros para merecer la salvación, para recibir la salvación. Fue un regalo. Y ahí está como ese reconocimiento de decir, Dios es soberano, a Dios le pertenece todo, Dios es soberano. Entonces, este reconocimiento, ¿no?, de que Dios es el único que puede obrar, ¿no?,
Me habla también a mí me habla que yo me tengo que entregar, me tengo que postrar, me tengo que rendir a sus pies, tengo que depender de Dios, porque por más esfuerzo que haga, ¿sí? Vuelvo a repetir, por más esfuerzo que hagamos en servir a Dios, en tener bien en claro cuál es mi don, ¿sí? No va a servir nada si yo no reconozco a Dios como el hacedor, como el poderoso, ¿sí? Como el único que puede hacer algo, ¿no? Que puedo obrar. Entonces eso me habla a mí que yo tengo que entregar mi corazón, ¿no? Y siempre y cuando hay en una entrega, ¿sí? O sea, como para un pensamiento lógico, ¿no? Cuando yo entrego algo, estoy renunciando a eso que estoy entregando. Hay una renuncia, en una entrega siempre hay una renuncia. ¿Qué es lo que tengo que renunciar? ¿A qué tengo que renunciar? Si Dios me pide de mí una entrega, y a todo, chicas, tengo que renunciar a todo. ¿Por qué tengo que renunciar a todo? Si yo tengo mis sueños y porque Dios lo entregó todo. Dios lo entregó todo. Entregó lo más precioso, lo más valioso, lo único bueno, dice la Biblia. Lo único que Él tenía, que era su Hijo. Lo entregó por nosotras. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 1, la Biblia dice en 2 Corintios, que nosotros éramos viles. Nosotros éramos pecadores, no merecíamos la salvación. Pero por su misericordia, Él entregó a su Hijo, Él nos regaló a su Hijo. ¿Cómo nosotras no podemos entregarle a nuestra vida? Entonces, Pablo en Romanos capítulo 12, ¿sí? En el versículo 6, 7 y 8, Romanos capítulo 12, versículos 6, 7 y 8, ¿sí? Viene haciendo, ¿no?, esa lista de dones espirituales, ¿sí? Les dice a los romanos, bueno, están estos dones, tienen estos dones, ¿no? Pero miren lo primero que dice en el versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Amen sin hipocresía. Amen sin mentira. Amen de verdad, ¿no? Y no sé qué concepto, ¿sí?, tienen de una vida cristiana, ¿sí? Pero la vida cristiana no es ir a la iglesia, no es estar en todos los Zoom, en todas las actividades. La vida cristiana no es servir a Dios, ¿sí? La vida cristiana no consiste en eso. La vida cristiana consiste en un estilo de vida práctico, de obediencia a Dios. La vida cristiana consiste en conocer a Dios, en estar segura incluso de que conozco a Dios. Entonces, cuando acá Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, acá me está hablando que tengo que llevar un determinado estilo de vida, si es que soy una hija de Dios, ¿no? Tengo que llevar un determinado estilo de vida. Y encontré que cuando, especialmente en las cartas encontraba que la Biblia es la literatura pero más coherente que pueda existir, porque lleva una secuencia de razonamientos, ¿sí? Y porque también yo pensaba, por ejemplo, antes que los capítulos separaban temas, como que en cada capítulo decía una cosa distinta, y no dicen cosas distintas, va siguiendo una línea de razonamiento. Y ¿cómo es esto? Bueno, entonces decía, tiene un orden. Entonces pensaba, si acá Pablo es lo primero que menciona como un deber cristiano, es porque es lo primero que tenemos que empezar a practicar, que es amar, ¿no? O sea, primero nos dice amar sin fingimiento. Segundo, aborrecer lo malo. Y tercero, seguir lo bueno. Y bueno, luego sigue diciendo, en el 10, en el 11, en el 12. ¿Sí? Deberes cristianos prácticos. Pero el supremo, el primero es el amor. No. Y en ese amor, ¿sí? En ese amor, o mejor dicho, me ponía a pensar, bueno, pero amor, todo el mundo ama. Pero acá Pablo nos está invitando
o más que invitar, nos está mandando, ¿no?, a amar como Cristo amó. Y ese amor no tiene, está lejos, lejos del amor que conocemos del mundo, está lejos. Porque ese amor es un amor sacrificial, es un amor que renuncia, es un amor que perdona, perdona todo. Todo comienza con el amor. Debemos vivir vidas de amor, sin hipocresía. El primer deber cristiano, el primero de todos, es amar, amar. Es un amor cristiano verdadero que ha sido limpiado, el que dice acá Pablo, sin fingimiento, ha sido limpiado de la motivación personal, de la satisfacción personal y del engrandecimiento personal. Es un amor que renuncia a lo suyo, renuncia a mis deseos, renuncio a mis sueños, perdono todo, me sujeto por preferir y valorar al otro. De ese amor está hablando, es el amor de Dios. Entonces, ese amor puro, ¿sí? Ese amor puro, bueno, gracias a Dios, con su palabra y con la ayuda de una hermana también, pude entender que por sobre eso tengo que seguir amándolo y seguir y perdonarlo, ¿no? Y la verdad que me hizo mucho bien. La realidad es esa, chicas, que la que más queda afectada somos nosotras mismas. Porque puede que pegamos un portón, nos vayamos de ese lugar, del local, pero nosotras seguimos estando con ese corazón sin perdonar, sin amar, sin obedecer a Dios, porque amar es obedecer a Dios. Entonces, podría haber hecho eso, pero no me quedé, perdoné, y el Señor cambió mi corazón, me dio paz, me dio gozo, ¿sí? Y la verdad que estoy agradecida porque vinieron muchas bendiciones después de eso, ¿no? Entonces, Pablo mismo decía, bueno, hay que amar sin fingimiento, hay que amar sin hipocresía. Ese amor puro, ¿sí?, que proviene solamente de un corazón puro. ¿Cómo logro tener ese corazón puro? Teniendo solamente al único y verdadero, al único puro y verdadero, que es Cristo. Miren lo que dice Juan, capítulo 13, versículo 34. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13. Versículo 34. Y sí, Dios estableció la ley en los tiempos de Moisés, ¿sí? Pero acá en Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy. Y un mandamiento no te dice, bueno, si querés, no sé, te invito, no, es un mandamiento, nos está mandando y nos dice, os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en esto conocerán todos que me aman, que dicen que me conocen, si tuvierais amor los unos con los otros. Los unos con los otros. Entonces, este es el tipo de amor, ¿no? Este es el tipo de amor que renuncia, que perdona, que se sujeta, ¿sí? Porque amar también es sujetarse a las autoridades puestas por Dios, porque Dios las puso. Es ese tipo de amor Dios quiere que tengamos, que practiquemos, ¿no? Y saqué una frase que dice John MacArthur, dice que amar con hipocresía o amar con fingimiento, ¿sí? Amar con hipocresía es uno de los pecados más desagradables y feos. ¿Por qué? Porque aparenta tener algo que no tenemos, ¿no? Aparentamos tener afecto y cuando en realidad nuestro corazón está lleno puede estar de odio, de celos, de disconformidad. Ningún pecado es peor que la hipocresía. Ningún vicio es más destructivo que la hipocresía. Y miren lo que dice, miren si no es tan destructivo o tan peligroso. En primera Juan, perdón por mover la Biblia, vamos a leer bastante. Primera Juan,
capítulo 2, versículo 9. Primera Juan, capítulo 2, versículo 9. Dice, el que dice que está en la luz, el que dice que conoce a Dios y aborrece a su hermano y no lo ama, está todavía en tinieblas. Y acá a mí me da un poco de escalofrío, ¿no? Porque miren si no es tan importante para Dios amar a los hermanos. Acá está determinando incluso una evidencia de salvación. Está determinando si realmente somos verdaderos hijos de Dios, vamos a amar como Él ama. Vamos a amar como Él ama. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El amor genuino no se va a demostrar en sentimentalismo, ni en emociones, ni en palabras siquiera. ¿Sí? Ese no es el amor que Dios está describiendo. El amor está en capítulo 3 del mismo libro, versículo 18. Primera Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Sino de hecho y en verdad. El deber cristiano supremo es vivir, practicar, llevar una vida práctica, ¿sí? Una vida de amor no hipócrita, sino honesto, legítimo, genuino, que se manifiesta en una carencia de egoísmo. No hay egoísmo, sino en un servicio sacrificial a todos mis hermanos, en todos mis hermanos. Y ya voy a ir cerrando, terminando, ¿sí? Y con respecto, por ejemplo, a los dones, en 1 Corintios, ya va a ser uno de los últimos versículos que les voy a pedir que busquen, en 1 Corintios capítulo 12, ¿sí? Acá Pablo, también, ¿no? Acá en el 12, particularmente en el 12, Pablo le está confirmando a los corintios, a los hermanos en Corinto, que sí, que tienen dones, que les comparte y les dice los dones que tiene, cómo son esos dones, cuáles son, cómo tienen que funcionar. Pero miren lo que dice el 31, el versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y vieron que la Biblia es secuencial, es ordenada, es perfecta la palabra de Dios. Justamente el 13 comienza con la preeminencia del amor. ¿Cuál es ese camino? El camino del amor, el camino de amar. Por sobre, en otras palabras, ese mejor camino, inclusive el de los dones espirituales, el de llevar a cabo, el de ponerlos al servicio de Dios, por sobre eso está el del amor. Un camino más excelente. ¿Sí? Y bueno, como les decía, esa descripción monumental que hace Pablo del amor en el capítulo 13. ¿Qué quiere decir? Que todo servicio, todo hecho sin amor, es la misma nada. Es la misma nada, no sirve de nada. ¿De qué me sirve saber mi don? ¿De qué me sirve servir? ¿De qué me sirve? ¿Sí? Si no tengo amor. ¿De qué me sirve? ¿En dónde comienza entonces esta manifestación de amor? Comienza en mi familia, ¿sí? En mis amigos, en la iglesia y también en los prójimos, en aquellos que no conocen a Dios. Entonces, ya para terminar, ¿sí? Me hacía estas preguntas. ¿Cómo hago para manifestar ese amor verdadero que no tiene nada que ver con el amor del mundo, ¿no? Y me ponía a pensar en Jesús, realmente es el único modelo a seguir, ¿no? Jesús desarrolló, la Biblia dice, en un comentario bíblico, perdón, dice que Jesús es la expresión más perfecta de los dones espirituales. Es la perfección. Y si Jesús, que era perfecto y era el mismo Dios, es el mismo Dios, estaba cerca del Padre, ¿cuánto más nosotras? ¿Cuánto más nosotras necesitamos estar cerca del Padre, de nuestro papá?
que es la fuente de todo, la fuente de amor, de los dones espirituales, es la fuente de todo nuestro Dios. Si Jesús estaba cerca del Padre, ¿cuánto más nosotras, chicas? Tengo que conocer a Dios. Él es el amor verdadero, Él es el amor verdadero y quedó más que demostrado, ¿no? En su sacrificio, en lo que Él entregó por amor a nosotras. ¿Cómo hago para saber mi don? ¿Cómo hago para desarrollarlo? Tengo que estar cerca del Padre, tengo que buscar, tengo que conocer, tengo que pasar tiempo con la palabra. Difícilmente suceda eso si no paso tiempo con Dios. Si no lo busco, si no tengo hábitos de oración, difícilmente logre perdonar y logre amar como Dios me está mandando a hacerlo. Difícilmente. Pero lo tenemos que hacer. Si somos verdaderas hijas de Dios, lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer, ¿sí? Porque Dios nos reclama, nos demanda una vida de obediencia, una vida de entrega. ¿Por qué? Porque Él lo entregó todo por nosotras. Así que, bueno, esto es lo que había preparado. Realmente deseo que sea de bendición para sus vidas, ¿sí? Y que quizás puede que te haya hecho pensar o meditar, ¿sí? Seguir a Cristo, obedecer a Dios, no es la decisión de un día, es la decisión de todos los días, es de todos los días. Así que si hoy estás pensando en tomar una decisión, bueno, también es mañana, también es pasado mañana, y así todos los días hasta que Él nos venga a buscar, Así que bueno, espero que haya sido de bendición y también como bueno, como de claridad, ¿no? sobre este asunto. La verdad que el tema también igual es mucho más profundo, pero bueno, lo quise resumir en esto. Así que muchas gracias, hermana. Me gustaría terminar con una oración y bueno, y ya le doy. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias, te damos muchas gracias, mi Dios, porque nos diste un día nuevo, nos diste salud, porque pudimos despertar al lado de nuestra familia, Señor. Y te agradecemos, Padre, porque eres nuestro sostén, eres todo para nosotras, Señor. Gracias porque habilitaste también, nos permitiste tener buena conexión a internet para congregarnos, para compartir tu palabra. Gracias porque también sabemos, Señor, de que en otros lugares del mundo hay gente que está muriendo solamente por abrir tu palabra. Entonces, te agradecemos, Señor, te agradecemos, Padre, porque realmente somos privilegiadas, Señor. En esta hora de este día, Señor, te quiero pedir, Señor, por todo lo que hoy pudimos compartir de tu palabra. Realmente deseo que sea una realidad en mi vida y de todas las chicas que hoy están conectadas, Padre. Deseo, Padre, que ores con poder, Padre, y que podamos ser, Señor, realmente canales de bendición. Como dice tu palabra, que podamos, Señor, ser canales para fortalecer a los hermanos que quizás también están debilitados, Señor. Aquellos hermanos que quizás no están tan animados, Señor. Ayúdanos porque reconocemos, Padre, nuestra debilidad, reconocemos que sola no podemos, Padre, solamente tú puedes, Padre. Así que te damos gracias y que todo lo que hoy se sembró, que el diablo no lo robe, Padre, no permita que lo robe, lo quite del corazón de cada una de nosotros. Muchas gracias y dejamos en tus manos este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.